La niña jamás imaginó que la piscina solo para mujeres estuviera llena de hombres. Confundida le preguntó a su padre por qué, pero él simplemente respondió: las niñas no pueden nadar así como así. Era 1914 en Estados Unidos. Las mujeres no podían mostrar su cuerpo, ni siquiera podían salir a la calle con una falda sin arriesgarse a ser arrestadas. Pero la pequeña Trudy no aceptaba su destino. Ella quería aprender a nadar, y si lograba dar una vuelta al muelle, ganaría un perrito caliente. Al ver sus ojos llenos de deseo, su padre sacó 5 centavos del bolsillo para que fuera a comprar uno. I don't want to buy it. I want to win it. I will swim! Al principio, su padre pensó que era un capricho pasajero, pero se equivocó. Trudy tomó su guitarra y se puso a cantar sin parar, molestando a toda la calle. Mientras él no le diera permiso para nadar, ella seguiría cantando. Finalmente, su padre cedió. Al día siguiente, la llevó a la playa. Por miedo a que se asustara, le ató una cuerda a la cintura para que no temiera entrar al agua. Pero Trudy no dudó un instante, era su primera vez, y se lanzó directo al mar. Ese mismo día, fue con su hermana a ver una competencia masculina de natación. Al ver a los hombres moviéndose torpemente, las dos se burlaron. Pero el juez, a su lado, dijo: Boys only. Women's pool's over there. She could beat them. I've seen her dog paddle. Maybe she could race a German Shepherd. El desprecio del hombre fue como una bofetada directa al rostro de su madre. En ese instante, la madre tomó una decisión valiente. Meg and Trudy will join a swim team. El padre casi se atraganta de la risa. ¿Mujeres nadando? Eso es un sueño imposible. Pero él no sabía que la chispa del cambio ya había comenzado. Un grupo de mujeres había formado en secreto el primer equipo femenino de natación, liderado por la decidida Abby, que quería cambiar el destino de las mujeres, siempre humilladas y limitadas. La madre llevó a sus hijas a inscribirse. El entrenador observó a ambas nadar. Aceptó a la hermana mayor, pero a Trudy la rechazó sin pensarlo. De niña había tenido urticaria y sus movimientos eran algo torpes. Aún así, gracias a la insistencia de su madre, Trudy consiguió un lugar como encargada de la caldera. Solo podría nadar después de que todas las demás terminaran, y además debía pagar $2 a la semana de cuota. Cuando la madre contó todo al padre, él se negó a pagar. Absolutely not. $2 to swim. Swimming is free. Luego añadió que necesitaba ahorrar para comprar un teléfono, rechazándola de nuevo. En ese momento, la madre comprendió algo, que no podía depender de nadie, solo de sí misma. Las dos hermanas se unieron al equipo de natación. Mel, la hermana mayor, entrenaba cada día golpeando el agua con fuerza. Pero Trudy, la menor, ni siquiera tenía permiso para entrar en la piscina. Su entrenamiento diario era cargar carbón o alimentar la caldera. Las demás chicas se burlaban de ella. El entrenador lo veía todo, y en vez de defenderla, le dijo: Go home, Trudy. The other girls laugh at you. Why don't you fight back? You won't let me in the pool. Esa frase dejó al entrenador sin palabras. No era que Trudy no se esforzara, es que nunca tuvo una oportunidad justa. Así que el entrenador decidió darle una. All right, listen up. We're gonna start something new. Every day you'll race each other. Last place feeds the boiler. Eso significaba que Trudy por fin podía entrar al agua, y en el momento en que saltó, fue como lanzarse al hueco de su destino. Mientras pudiera entrenar, no se detenía. Después de la piscina iba al mar para entrenar más. Su hermana empezó un romance, pero Trudy seguía metida en el agua salada. Al principio sin base, siempre quedaba última, pero pronto empezó una remontada increíble. Ruth, feed the boiler. Ese día el pueblo organizó una competencia femenina para recibir a la campeona australiana. Ambas hermanas fueron seleccionadas, pero el entrenador no confiaba en ella. What should I do, Miss Epstein? Stay out of their way. Comenzó la carrera. Trudy falló en la salida y quedó rezagada desde el primer contacto con el agua, pero no se desesperó. Años de entrenamiento en el mar le habían dado una resistencia descomunal. Mientras todas se cansaban, ella nadaba cada vez más rápido. El público quedó en shock. Hasta su madre se quedó petrificada. The American, Trudy Ederle, has moved into second place. Al escuchar el anuncio, algo la encendió por dentro. Empezó a mover los brazos con furia, superando a una competidora tras otra. Sin duda, Trudy ganó. Nadie imaginaba que ese sería solo el comienzo. En los días siguientes, rompió récord tras récord. No solo rompía marcas mundiales, sino también los prejuicios que la sociedad tenía hacia las mujeres. Su madre lanzó la medalla delante de su padre, orgullosa, pero él seguía despreciando todo. Para él, una mujer solo debía casarse, pero cada logro de Trudy era una bofetada directa a su machismo. Hasta que un día, el presidente del Comité Olímpico llegó a su puerta. Invitaron a Trudy a París para participar en los Juegos Olímpicos, pero al subir al barco, la realidad le dio una bofetada. Las instalaciones de entrenamiento eran solo para los hombres. Las mujeres ni siquiera podían moverse libremente por la cubierta. Y lo peor, solo se les permitía competir en brasa. ¿Por qué el entrenador dijo? Es para garantizar su seguridad. Trudy miraba con envidia a los hombres entrenar. Le preguntó al entrenador cuándo podrían entrenar las chicas. Get your chance when the gun sounds.
Durante 20 días enteros, Judy no pudo entrar al agua ni una vez. Aún así, aguantó la presión y ganó una medalla de bronce para Estados Unidos. Pero al regresar al país, todos aclamaban a los hombres. Nadie fue a recibir a Judy. Miró su trofeo lleno de polvo y entendió que su vida como nadadora probablemente había terminado. Volvió a trabajar en la carnicería de su padre, cayendo del orgullo al polvo, hasta que un día, 3 niñas se acercaron a ella. Excuse me, miss. Are you Trudy? Yes. I just want to say that because of you, they let me swim. One day, I want to be just like you. En ese momento, Judy se quedó paralizada. Resulta que su lucha alguien la había visto en silencio. Alguien había sido iluminado por ella. Su hermana estaba por casarse, pero no con el hombre que amaba, sino con el candidato adecuado que su padre había elegido. Judy pensaba que su hermana no debía rendirse. Odiaba no haber ganado el oro. Tal vez, si hubiera ganado el oro, el destino de ambas sería distinto. Do you think people around here care if you win or lose? We can't win. They don't want us to be heroes. Aquellas palabras atravesaron a Judy como un cuchillo. ¿Acaso las mujeres debían seguir soportando todo en silencio? No, ella quería demostrarle al mundo que una mujer nunca es menos que un hombre. Muy pronto vio en el cine un reto que estaba causando furor en todo el país: cruzar el Canal de la Mancha. Quien lo lograra obtendría una gran recompensa y sería visto por todo el mundo. En la pantalla, la frase "solo los hombres más fuertes pueden conseguirlo" fortaleció aún más su decisión de participar. Buscó a su entrenador de siempre, pero él temía que si fallaba, el equipo femenino sería disuelto y el deporte para mujeres desaparecería por completo. And what if I make it? Then they got a serious problem. Así que fueron al Comité Olímpico a pedir patrocinio, pero los hombres no creían que Judy pudiera hacerlo. El agua helada podía dejar a cualquiera inconsciente. Había tiburones, medusas y tormentas. No era un juego. Judy, en vez de retroceder, avanzó. What if I meet you there, Mr. Sullivan? I don't understand. You drive your car, and I'll swim from New York to New Jersey. You want to swim to Jersey? It's about 7 miles across the Lower Bay from Rockaway Point. We'll make a deal. If I make it, the AOU pays my way to the channel. Passage, trainer, guidebook, everything. 7 miles. In how many hours? La prueba comenzó. El presidente del comité miraba su reloj seguro de que ganaría la apuesta, pero terminó su cena y Judy aún no aparecía. Justo cuando estaba por irse, una chica empapada apareció ante él. 2 hours and 56 minutes. Your men will verify the time. Judy ganó, pero obtener el patrocinio no fue el final, sino el comienzo de nuevas injusticias. El presidente la obligó a cambiar de entrenador y puso al mismo sinvergüenza de antes. Para poder continuar con el reto, Judy tuvo que aguantar la humillación. Muy pronto llegó el día del cruce. El campamento estaba lleno solo de hombres. Todos miraban a Judy con incomprensión. ¿Qué hace una mujer aquí el día de la prueba? El nadador que la había provocado se lanzó con energía, pero a los pocos minutos ya lo estaban sacando del agua. El mar era más frío, más cruel y más peligroso de lo que Judy había imaginado. Ella miró hacia la distancia. Una figura misteriosa la observaba en silencio. Pero justo antes de la prueba, mientras comía para recuperar energía, su entrenador solo le dio unas cuantas frutas. Ese es por tu bien solo era una excusa para sabotearla desde antes. El día del desafío, todas las cámaras del mundo apuntaban a ella. Para mantener el calor, Judy se cubrió el cuerpo de aceite de pescado y se lanzó sin dudar al mar helado. La música del barco guía sonaba en sus oídos. Judy nadó 2 millas sin detenerse, y su entrenador, que iba en el barco, ya no podía quedarse tranquilo. A ese ritmo, ella iba a romper el récord masculino y a destruir el mito de la superioridad masculina. Entonces, una mala idea empezó a crecer. Le ofreció una manzana, fingiendo que era para darle energía, pero extendió la mano para tocarla a propósito. Un solo contacto, y la prueba quedaría anulada. Por suerte, Judy reaccionó a tiempo, giró y evitó el roce. El entrenador se enfureció, casi dejando al descubierto su plan, pero no se detuvo. Luego le pasó una botella de té rojo. Esta vez, Judy lo bebió. Poco después, su cabeza comenzó a dar vueltas y perdió su sentido de orientación. Oh, look at her. Not even 7 miles. El entrenador había puesto algo en el té. Simuló tristeza. Rudy! It's over. Así su primer intento terminó en fracaso. Al enterarse, su padre fue de inmediato a buscarla. También llegó su hermana. Mientras la familia se reunía, apareció un misterioso hombre. Le dijo a Judy que la causa de su fracaso había sido esa botella de té. La hermana quería que Judy denunciara todo, pero nadie creería a una perdedora. Para cambiar la opinión pública, solo había un camino: ganar. Así que Judy preparó sus cosas. Saltó en secreto del barco y volvió al lugar donde todo había comenzado. Los periodistas, enterados, fueron a grabarla. Gracias a la experiencia anterior, esta vez nadaba firme y feroz.
Superó las 7 millas sin dificultad y volvió a aparecer en todos los noticieros del país. Miles de mujeres escuchaban la radio y rezaban por ella. No rezaban solo por Judy, sino por todas las mujeres oprimidas. De pronto, apareció frente a ella un enorme banco de medusas rojas. Sus picaduras causaban un dolor insoportable e incluso parálisis, pero no había forma de rodearlas. La única salida era atravesarlas. Judy respiró profundo y se lanzó de lleno al enjambre. Gritos de dolor se escuchaban una y otra vez sobre el mar. Cuando por fin salió, su cuerpo estaba lleno de heridas, pero no se detuvo. Siguió adelante, hasta que de repente llegó lo inesperado. Una densa niebla cayó sobre el mar. El barco guía encalló, y con la oscuridad cayendo, Judy podía perderse en cualquier momento. Get out now. Swim is over. It's not over. I love you. Y siguió nadando hacia adelante, pero lo que más temían sucedió. La negrura del mar era como un abismo. Judy ya no sabía hacia dónde ir. El miedo y la angustia la llenaron por completo, hasta que vio miles de mujeres sosteniendo antorchas alineadas a lo largo de toda la costa. Por fin tenía un rumbo. Judy nadó con todas sus fuerzas hacia la línea de fuego. There. Where? There. Por fin, la mano de Judy tocó la arena. Se levantó temblando. 14 horas y 30 minutos. 2 horas menos que el récord masculino. Judy entró en la historia. Cuando regresó al país, más de 2 millones de personas la recibieron en las calles. Aquella noche, no solo fue una heroína, sino el comienzo de un cambio en el mundo. Una chica, una figura que se negó a quedarse en silencio. Usó su propia fuerza para sacudir toda una época.